¿Qué es lo que hace que un videojuego sea un auténtico videojuego y se diferencie del resto que en principio son iguales? Si lo pensamos, el diseño básico del nivel ha sido completado en lo que a la parte de arquitectura de modelos se refiere, ¿no? De distribución, de las casitas que están por aquí, las escaleras que están por allá, estos palos inclinados, etcétera, ¿vale? Lo que es la arquitectura la hemos dejado lista. Sin embargo, pues esto parece bastante pobre en este sentido y la verdad es que podemos aprovechar las herramientas que nos ofrece Unity para crear una gran variedad de entornos y de mundos diferentes. Hay un elemento que siempre que se agrega, o al menos yo siempre que lo suelo explicar a mis estudiantes, suelen alucinar bastante, y es el tema de la iluminación. Si os fijáis, pues este entorno está muy bien, ¿de acuerdo? Pero luce bastante plano, ¿vale? No tiene... Tiene alguna sombra, ¿vale? Pero la sombra viene más porque este objeto está creado con el GameObject 2D en lugar de, por ejemplo, con el resto de prefabs que hemos utilizado de los prototypings, ¿vale? Entonces, luce bastante soso, porque yo qué sé, estas escaleras no hacen sombra a ningún lado, las casas tampoco, si yo miro desde arriba, pues puedo ver que apenas hay sombras, ¿vale? Puedo ver la de la bola esta, sí, pero del resto apenas veo sombras. Entonces, luce bastante pobre en este sentido. No existe un foco de iluminación o varios que nos permitan diferenciar zonas de luz, zonas de sombra, etcétera. Y esto es debido a que todavía no hemos configurado debidamente la iluminación de nuestra escena. Vamos a empezar configurando lo que es el cielo, ¿vale? Para que el resultado sea mejor, lo suyo es tener un cielo. Y es que la iluminación, bueno, podríamos hacer un curso solo de iluminación, puesto que no es lo mismo iluminar, por ejemplo, con una linterna, ¿vale? Tú te puedes poner con una linterna que hace una iluminación muy puntual, con un foco muy concreto, hay poca dispersión en lo que es la iluminación de la misma, básicamente solo se ilumina la zona apuntada con la linterna, de lo que sería, por ejemplo, una luz como el sol, que tiene muchísima radiación, rebota en muchos lados y a pesar de que el sol apunte, digámoslo así, directamente en una dirección, yo puedo ver debajo de un elemento gracias a la sombra que éste proyecta y debajo no es totalmente oscuro, no es como el caso que os decía de una habitación totalmente a oscuras donde solo tenéis una linterna y básicamente solo veis en esa región. Por tanto, ya os digo, la iluminación nos daría para hablar durante clases y clases y clases, pero lo que voy a hacer es ir construyendo a la vez que yo os lo voy explicando, así también no se os hace tan pesado. Entonces, lo que voy a hacer es habilitar, en primer lugar, como os decía, el cielo, en caso que no lo tengáis. Para hacerlo, tenemos la sección extras, que está disponible ni más ni menos que aquí arriba. ¿Vale? Aquí está, ¿veis? De hecho, la podéis activar y desactivar. Ahora está todo desactivado, por tanto vemos que alguna zona ya estaba activa. Y fijaros, aquí nos permite activar ciertos elementos, ¿vale? Lo veis. Entonces, Skybox es el elemento que nos habilita el cielo. ¿De acuerdo? ¿Veis? De hecho, en mi caso yo ya lo tenía activo. Lo digo porque si alguien durante el curso se ha preguntado, oye, ¿por qué el cielo de Juan Gabriel luce diferente al mío? Básicamente es por este elemento de aquí, este que pone Skybox. Un Skybox, si lo pensamos bien, no es más que un cubo muy grande, muy grande, muy grande, tan grande que por mucho que yo haga zoom out, no saldré de él. Estoy haciendo muchísimo zoom out, ¿eh? De hecho ya no veo ni mi escena, voy a volver aquí. Por mucho que haga zoom out, no saldré de él. Y es un cubo que engloba toda la escena. El interior de ese cubo, donde yo en particular estoy colocado, tiene una textura que es continua, una imagen aplicada, de modo que simula un cielo, el cielo. Y esto es lo que estáis viendo vosotros mismos. Por esta razón, ¿no? El cubo este no es editable, viene así de regalo, y por mucho que intentéis hacer clic sobre el cielo, ¿vale? Yo ahora estoy dando clic, es totalmente imposible llegar a editarlo,
acuerdo? Simplemente está ahí, ¿vale? No tiene más misterio. Asimismo, si alguna vez os lo habéis preguntado, aquí hay varios checkmarks más. Fog sirve para añadir niebla, flares tiene que ver con la iluminación a través de llamas, materiales animados, efectos de imagen, etcétera, ¿vale? Hay aquí de todo. Entonces, yo de momento voy a dejar el cielo y a pesar de que lo he habilitado el cielo, no hemos mejorado mucho en lo que a iluminación se refiere, ¿no? Los objetos siguen igual de planos, de hecho antes ya estaban así, pero bueno, fijaros que hay un mundo entre no poner cielo, ¿no? Esto sí que parece, vamos, el vacío total, ¿vale? Aquí no vemos absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, entre no tener nada y mira, este cielo que nos trae de regalo Unity, pues oye, es un inicio al menos, ¿no? Al menos tenemos un punto de partida. Asimismo, sin que lo tengáis demasiado en cuenta, nuestro mundo ya tiene algo de iluminación. De hecho, podéis ver como el horizonte está como iluminado, ¿no? Como si fuera el alba, como si estuviera saliendo el sol. Esto es debido a esta pestañita que estáis viendo aquí, ¿vale? Y que nos sirve para iluminar la escena. De hecho, lo voy a quitar. Pum. ¿Vale? Y fijaros como ahora el mundo es totalmente más pobre que el anterior. De hecho, si quito esta iluminación y a la vez quito el cielo, queda un mundo muy pero que muy soso. ¿De acuerdo? O sea, añadir la luz y añadir el cielo le da a todo bastante más vida. De hecho, fijaros por ejemplo, en esta escalera que tengo aquí, si yo le quito la luz, ¿vale? Esto es sin luz, podéis ver como los polígonos son bastante más feos, ¿no? Y en cambio, si yo le doy iluminación, pumba, parece que la parte de arriba pues, es diferente a la cara donde, por ejemplo, no pega el sol. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos sirven muy bien a aspectos globales de la escena. Son muy fáciles de activar y yo diría que simplemente es una forma de dejar una escena medianamente decente. ¿Vale? Asimismo, esta iluminación es una forma de que la escena que estáis configurando, con la que estáis trabajando, os quede bien iluminada. Pero no es realmente iluminación para el videojuego final. Simplemente es una ayudita. Para el videojuego final habrá que hacer oh, un pequeño apaño, ¿vale? Que es trabajar nosotros mismos con elementos iluminadores. Y para ello, la mejor forma de hacerlo es seleccionando aquí un elemento de la jerarquía, fijaros que ya tengo muchísimos, llamado Directional Light. ¿Lo distinguiréis? Porque es uno de los dos que está en color negro. Todos los otros están en color azul, ¿vale? La Main Camera, que es la cámara del personaje inicial, y la luz direccional nos fijan dos elementos muy importantes, que es dónde va a estar el jugador y la iluminación en pantalla. Este elemento lo podéis ir moviendo, ¿vale? Voy a intentar fijar la cámara en él. A ver, aquí. ¿Vale? Lo podéis mover donde queráis, ¿de acuerdo? Y básicamente se trata de una luz direccional, ¿no? Si lo editamos, ahora voy a jugar un poquito con él, vais a ver que podemos jugar con el momento del día en que nos encontramos, la intensidad, el sentimiento de la luz que nos da, y de hecho hay muchos videojuegos que juegan con ello, ¿no? Con una luz ocre de ocaso en momentos tristes, o una luz roja en momentos de sangre, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite jugar con el renderizado. Entonces, vamos a jugar un poquito con él, voy a rotarlo, ¿vale? Aquí. Y fijaros, si roto, estoy jugando con el momento del día en el que me encuentro. ¿Veis? Lo estoy rotando, ¿vale? Podéis ir rotando a la noche. Aquí tenéis un ocaso, más o menos, ¿no? Aquí veis que voy oscureciendo la parte superior o la inferior. ¿Veis? Puedo girar en los tres ejes. Jugad hasta que encontréis un punto que os guste, ¿vale? Yo que sé, si vais a hacer un juego de terror, pues una atmósfera así sería ideal, yo creo, ¿no? Esta causa bastante pavor. Mientras que, por ejemplo, si lo abrimos más así, pues podría ser casi casi un desierto, ¿no? Podéis ir jugando, ¿eh? Cada uno de los tres ejes de rotación os permite configurar un elemento u otro. Y de hecho, no sé si podéis ver, os lo voy a poner así de noche que lo veréis mucho mejor. Fijaros cómo
para simular la iluminación hay aquí un circulito, ¿de acuerdo? Y el circulito este indica hacia dónde van dirigidos los rayos de luz. Entonces, podéis ir modificando. Veis que si voy abriendo el ángulo de luz o lo voy cerrando, influye muchísimo en la iluminación, ¿de acuerdo? También influye hacia dónde apunta la luz. Claro, si la luz apunta hacia el infinito, en lugar de hacia donde está la escena, es normal. Fijaros en el sol, que por fin ha aparecido, es que quería que lo vierais y no me salía. ¿Vale? Estáis jugando con la posición del sol. Lo queréis aquí, lo queréis allí, ¿de acuerdo? Lo queréis con más intensidad, Uy, que se me ha ido. ¿Veis? Por ejemplo, si dejo yo el sol ahí, fijaros cómo cuando muevo el sol, directamente lo que es la esfera va moviendo su posición. ¿Vale? ¿Veis cómo se va moviendo la sombra? Ahora voy a crear un ocaso. ¿Veis cómo se va poniendo el sol? Ahí, era este, ¿no? Sí. ¿Veis? El sol ahora es de noche. Y fijaros que las líneas os indican dónde está el sol colocado con respecto a vosotros, ¿vale? Voy a crear el alba. Si lo coloco arriba, 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 esto es el mediodía, pegando aquí un sol de justicia. Entonces podéis ir jugando muchísimo con la iluminación de vuestras escenas, ¿de acuerdo? Y un último elemento que os hará falta tocar es la componente estática de vuestros objetos. Me explico. Todos y cada uno de los elementos de la escena tienen aquí un componente llamado static. Este componente static se utiliza cuando lo habilitáis para autocalcular la luz, el renderizado de cada uno de estos objetos. Es decir, cómo el sol, cómo esa luz afecta a cada uno de estos elementos. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, puesto que al seleccionar que todos sean estáticos, lo que vais a ayudar es todavía más a formar las sombras entre los elementos que hay en pantalla. Si selecciono todos los objetos de color azul, no tenéis que activar el estático uno por uno. Yo los voy a seleccionar todos, 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 y voy a deseleccionar la cámara, la escena, la luz direccional, y creo que ya está. Y la esfera. Bueno, no, la esfera también, qué puñetas. Entonces, todos, todos, todos los elementos, salvo la luz y la cámara, puedo marcar este checkmark como estático, ¿vale? Ahí está, ¿lo veis? Y entonces, yo ayudo a que se recalcule todo muchísimo mejor, y de hecho lo agradece bastante el propio sistema de Unity. La palabra estático la podéis traducir casi casi, significa estático, ¿no? Y estático significa que no se mueve. Claro, si un objeto no se mueve, el propio juego puede tener calculadas a priori todas las sombras, todo el efecto de la luz y demás. Pensad que el efecto de la luz tiene muchísimos cálculos internos que si se tuvieran que hacer a mano os llevaría años para cada uno de los objetos. Entonces, el ordenador los hace automáticamente, pero todavía más si le marcamos que son estáticos, puesto que si son estáticos los puede tener precalculados a priori y simplemente se aplican en el momento de renderizar la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces le vais a ayudar muchísimo más a la propia escena con los cálculos ya creados para objetos estáticos. Y ya para terminar, deciros que cuando habilitáis el checkbox de estático para cualquier objeto, lo que ocurre es que Unity autocalcula la iluminación, como os decía, de la escena en segundo plano, efectos como sombras, iluminación directa e indirecta, etc. Todo esto se guarda en un fichero llamado la GI caché. ¿De acuerdo? Este fichero guarda en particular objetos llamados Light Propagation Paths, algo así como líneas de propagación de la luz, que lo que indica a Unity es cómo los rayos de luz inciden y rebotan, porque la luz rebota, y se mueve alrededor de la escena hasta conseguir el realismo de una escena casi casi natural, de una escena verídica. Estas técnicas reciben el nombre de Ray Tracing, trazado de rayos, y básicamente son muy sencillas de entender. Vosotros tenéis la luz por ahí colocada, a ver si la encuentro. Voy a bajarla un poco para que veáis el sol. Y básicamente desde el sol se trazan infinitos rayos hacia la escena. Estos rayos inciden en ciertas caras de ciertos polígonos y en otras no, evidentemente, porque están en el lado de sombra. Pero la cosa no queda aquí, sino que una vez incididos, rebotan siguiendo las leyes físicas, llamadas las leyes de Snell, y vuelven a rebotar en otro objeto, y en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Aquí porque no tenemos texturas.
Pero, por ejemplo, si una luz como esta rebota en un objeto que es de color verde, significa que al ser reflejada por ese objeto, tenderá a que los objetos cercanos tengan una tonalidad verdosa, más o menos como ocurre en la vida real. Si tú tienes una luz e iluminas, yo que sé, un mueble verde y detrás hay una pared de color blanco, ya no es blanco, 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 sino que toma esa tonalidad de color verde. Esos cálculos, como os digo, los hace automáticamente Unity con estas técnicas de Ray Tracing. Y finalmente me diréis, oye, yo lo he puesto estático, pero aquí no salen todavía las sombras. Es cierto, os falta un pequeño detalle, y es que la mayoría de objetos creados a través de Maya tienen la opción de crear sombras deshabilitadas. Para arreglarlo, y así ya dejamos finiquitado nuestro juego, vuelvo a seleccionar todos los cuerpos, salvo la luz direccional, la escena y la cámara, y vamos a fijarnos en un objeto, ¿vale? En una opción llamada Cast Shadows, aquí la tenéis en Mesh Renderer, que en principio está deshabilitada. Entonces, lo que hay que hacer es activarla. Le damos a On y así se nos van a empezar a crear las sombras. Ahora sí, le damos a On y no sé si habéis podido ver la diferencia. Fijaros aquí abajo, voy a deshabilitarlo un segundo. Deshabilitado, totalmente llano. Habilitado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ahora sí, nuestra malla crea unas sombras en función de dónde está la luz, ¿vale? Y para que veáis que no os miento, voy a jugar un poquito con la luz y vais a ver cómo ahora las sombras se van moviendo, ¿vale? De hecho, conozco varios juegos que juegan mucho con esto, ¿no? Con la posición, ya no de los objetos, sino de las sombras, de tener un gigante o una figura muy arriba que el usuario no la ve y en base a cómo se proyecta su sombra, adivinar qué objeto es o cómo está configurado, etcétera, ¿vale? Y fijaros que cuando la luz se pone, ¡boom!, el mundo se llena de sombras. Me ha quedado muy poético esto, ¿no? Entonces, colocar el sol en una zona que os guste, ¿vale? Yo qué sé, que esté un poco arriba, pero si queréis que haya sombras en cierta dirección, pues lo bajáis un poquito hacia el final del día. Y bueno, yo creo que nos ha quedado una escena que ha ganado muchísimo en iluminación, pero sobre todo en realismo para un juego en primera persona.